¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández para invitarlos al Congreso de Hombres, Hombres en Conquista, en el Industry Hills Expo Center, este 25 de septiembre. Recuerden, todos los hombres, igual que toda criatura, hija de Dios, estamos llamados a habitar en las moradas del Padre, en el cielo. Y muchas veces, por falta de compromiso, por falta de formación, por falta de entendimiento o por los ruidos del mundo, caminamos por senderos no de salvación, sino de condenación segura. Qué bueno que la sangre de Cristo marca la diferencia. Juro por mi nombre, dice Yahvé, que yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Y dice también la palabra de Dios: aunque tus pecados fueran más rojos que la sangre, si arrepentido vienes a mí, yo te dejaré más blanco que la nieve. Qué importante entender que los santos que veneramos y que propone la Iglesia como amigos de Dios, intercesores nuestros y gente de carne y hueso, que cumplió su experiencia terrena, haciéndose violencia, renunciando al pecado y uniéndose a Dios, y que terminan no solo como Cristos vivientes, sino en consecuencia haciendo la obra de Cristo con gran fecundidad, con gran provecho para las almas y para la Iglesia. Fueron carne y sangre, gentes de carne y hueso como ustedes y yo. Ahí tenemos un caso, el de San Agustín de Hipona. Les recomiendo que lean las confesiones de San Agustín para que vean cómo se trata de un hombre carnal y muy carnal. Alguien que hizo que derramara tantas lágrimas su madre, que dicen que se le hicieron surcos en las mejillas a esta santa mujer, que termina santa auténticamente como su hijo, llevada a los altares para que las madres que sufren con los hijos sepan que las lágrimas y las oraciones nunca se pierden, que al final hacen la obra de conversión y de salvación en los hijos. Este Agustín que tanto hizo sufrir a su madre era alguien que militó buscando la verdad, buscando a Dios, porque la verdad solo procede de Dios, el camino, verdad y vida, que es Cristo. ¿Qué es la verdad?, le decía el ampuloso Pilato a nuestro Señor Jesucristo. Miren a quién se lo decía: aquel que es camino, verdad y vida, la verdad esencial. Nosotros decimos la verdad como virtud. ¿Qué es la virtud? Un hábito adquirido que nos permite obrar bien, alejándonos del mal. La verdad, por virtud, significa que hemos formado un hábito de estar diciendo la verdad, alejándonos de la mentira. Pero la verdad esencial, que nada más habita en Dios, es una verdad inmutable y eterna. Todo lo que procede de Dios es verdad esencial, verdad absoluta. Ahí no hay pizca de mentira, ni cambios. La verdad en filosofía
se define como la adecuación entre lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se piensa y se hace. Y ustedes vean la palabra de Dios y van a ver que hay una congruencia total entre lo que dice y lo que hace. Hablando de Cristo, Él les decía: ¿quién me puede arguir pecado? ¿Quién me puede demostrar pecado? Miren a quién se lo decía: a sus detractores, a sus enemigos, que querían siempre encontrar una coyuntura para denunciarlo y llevarlo a la muerte. ¿Quién de ustedes me puede arguir, demostrar pecado? Solamente el que es la verdad esencial, el camino, la verdad y la vida, podía decir semejante cosa. Pues ya buscaba la verdad San Agustín. Y miren, el que busca la verdad ya la encontró. Porque si Dios es la verdad, y yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde está Dios? Pues el catecismo del padre Ripalda decía: en el cielo, la tierra y en todo lugar. O sea, Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Pero ¿saben qué? Sobre todo está en nuestro corazón, porque nuestro corazón lo hizo Dios como un santuario donde quiere habitar. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y San Agustín, que fue maniqueo, que fue dualista, él pensaba que había dos principios generadores del universo: uno del bien y uno del mal. O sea, dos dioses en consecuencia, equivalentes en autoridad y poder. Esto lo significan los coreanos en su bandera, poniendo allí dos medias comas llenando un círculo. Una coma blanca, una coma negra, iguales pero de diferente color, queriendo significar: hay un Dios del bien, un Dios del mal, pero son igual de poderosos. Esa es una mentira. Esa es una mentira. El mal, luego se dio cuenta San Agustín que no existe. Dice: quiero encontrar de dónde viene el mal y no sé resolver esta pregunta. Dice: si Dios es sumo bien, entonces, ¿por qué existe el mal? Si del árbol bueno viene fruto bueno y del árbol malo, fruto malo. No encuentro dónde nace la maldad. Y lo que no entendía San Agustín es que la maldad no existe. La maldad es ausencia de bien. El mal es ausencia de bien. Lo que existe es el bien. Ese sí tiene naturaleza, ese sí tiene esencia. Y el mal es el rostro que toma el bien cuando se va alejando de la verdad y del amor. Cuando entendió San Agustín esto, se llenó de alegría y entonces dice: entonces ama ya lo que quieras, porque del amor procede todo bien. Dios es el sumo bien, y dice San Juan que Dios es amor. El que ama no engaña. El que ama no traiciona. El que ama no miente. El que ama no causa dolor y lágrimas. Ama ya lo que quieras. Y el que ama está en Dios y Dios está en él. El amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y los mismos efectos. Amamos como Dios ama, y Dios ama como nosotros amamos, creados a imagen y semejanza de Dios,
y siendo una participación de Él, nosotros en el amor también somos infinitos, porque el amor de Dios y el amor de los hombres es de la misma naturaleza. Nos participó de su propia esencia. Eso lo probamos muy fácil. Cuando amamos, queremos amar más. Cuando nos aman, no nos cansamos de ser amados. Somos un barril sin fondo. Cuando nos damos pues cuenta de que también nosotros somos infinitos en el amor, nos damos cuenta entonces que en el amor es cuando estamos tan inmersos en Dios que no se sabe dónde empieza el Señor y dónde termina la criatura. Y cuando estamos unidos y abrazados en el amor con el Señor, todo lo podemos. Miren, esta es palabra de Dios. Dice, sin mí nada podéis hacer. Fíjense que dice, nada podéis hacer. No dice poquito, no dice algo, no dice mucho, dice, nada podéis hacer. Pero hay otra palabra en contraposición de esta, que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo. O sea, sin Él, nada. Con Él, todo. Cuando San Agustín se da cuenta que no hay dos principios, sino un solo principio, y empieza a través de la Escritura a darse cuenta que hubo una rebelión de seres creados con una participación más alta que los demás seres de la creación, más identificados y participando de la naturaleza divina, las criaturas angelicales, pero que por su voluntad propia se alejaron de Dios, convirtiéndose de ángeles de luz en demonios, cayó a la cuenta de que solo había un principio generador del universo y que ese Dios uno y trino en personas es un Padre de bondad. Y que si nosotros estamos unidos a Él, nos transformamos, y ese Agustín rudo y pecador y obcecado, pero también sincero en su búsqueda, entonces dobló la rodilla ante el Señor y se dio cuenta que todas esas dudas y oscuridades que llevó en su corazón, que seguramente serían compartidas por muchas personas, debía él llevar las luces que Dios le había concedido al poder remontar todas esas oscuridades que Dios iluminaba con su Santo Espíritu y sobre todo a través de su palabra, de su oración y de su humildad en la búsqueda. Nosotros no somos menos que Agustín. Nosotros nos reconocemos pecadores, pero en el Señor todo lo podemos para llegar a ser criaturas nuevas. Vamos a una pausa para seguirles hablando de este tema. Vamos a una pausa. Congreso de Hombres, Hombres en Conquista. Contaremos con la participación de Jesse Romero. Les quiero compartir una frase de San Agustín, el gran obispo de la Iglesia Católica en el IV siglo. Él dijo estas palabras: si oras bien, vas a vivir bien. Si vives bien, vas a morir bien. Si mueres bien, todo va a estar bien. Esa frase explica y describe la vida de un cristiano católico comprometido. Por eso, hermanos, te invito a este evento, Congreso de Hombres. El lema, Hombres en Conquista. El domingo 25 de septiembre y se va a llevar a cabo en el Industry Hills Expo Center. Que Dios los bendiga.
Congreso de Hombres, Hombres en Conquista. Y estamos hablando de San Agustín como parte de lo que seguramente van a encontrar en este Congreso de Hombres próximo a realizarse el 25 de septiembre en el Industry Hills Expo Center. En ese Congreso de Hombres, Hombres en Conquista. Y estoy hablando de un hombre muy carnal, un hombre muy hombre, porque miren, reconocer sus pecados, pero con un propósito, no con cinismo, sino considerándose pecador, considerándose manchado, pero con la convicción de que por el poder y la sangre preciosa de Cristo se podía convertir en criatura nueva. Nos estaba dejando un legado a las generaciones futuras de hombres para que en su imitación también nos hagamos violencia y lleguemos a ese llamado universal de la santidad. Decía San Agustín, hablando de la oración tenaz, abnegada, silenciosa y sufriente de su madre, decía, era imposible que un hijo que ha costado tantas lágrimas a su madre se perdiera. Qué enseñanza para las mamás que luego están sufriendo con sus hijos, sintiéndose desesperadas. La desesperación nunca resuelve nada. La desesperación en sus consecuencias es lo más grave que puede pasarnos. Miren, el mayor pecado que alguien puede cometer es el odio a Dios. Pero la desesperación, sin ser el mayor pecado en sus consecuencias, es peor que el odio a Dios. El odio a Dios nos pone al borde de la perdición. La desesperación nos avienta a Él. San Pedro cometió un pecado muy grave. Lloró su pecado, se arrepintió. Judas se desesperó y terminó ahorcándose. San Agustín reconocía su pecado, pero jamás perdió la certeza, la esperanza. Estaba lleno de fe, sabiendo que mayor que su pecado es la sangre redentora de Cristo, a cuyo precio fuimos rescatados y salvados. Era tan carnal San Agustín que en su tiempo ahí se daban en el Coliseo Romano las luchas de gladiadores y las inmolaciones de cristianos. Y él dice, yo sé que ahí se estaban haciendo pedazos dos hijos de Dios con el yelmo y con las espadas. Dice, pero era un vicio tan arraigado en mí que no podía renunciar a ver las luchas de gladiadores. Y hablando de los pecados de la carne, era un hombre tan carnal, San Agustín, que decía, Señor, yo sé que debo quitarme la pasión que me domina. Y la pasión que me domina es el sexo desordenado, es la lujuria. Yo solo no voy a poder, pero todo lo puedo con tu auxilio, con tu gracia, con tu asistencia. Decía, quítamela, Señor. Pero ¿sabes qué? No me la quites de golpe. Quítamela poco a poquito. Miren nada más. Si no es un modelo
en el que nos vemos reflejados muchos de nosotros, pues ya no sé qué debamos buscar. Alguien que confiesa su inclinación a los pecados del sexo desordenado, de la lujuria y de la carne, pues que sabe que en el Señor todo lo va a vencer. Y sin embargo, es tan reconocidamente carnal y frágil que dice, si me la quitas de golpe no voy a poder, voy a estar recayendo. Mejor poco a poquito. No, las cosas de Dios no son poco a poquito. Debes erradicarlas de golpe. No se puede ir y servir a dos señores. Con alguno de los dos vas a quedar mal. Y el que cede a la carne, coqueteando, termina en el peligro. O sea, hay que cortar de golpe, sabiendo que con la asistencia del Señor vamos a estar revestidos de una fortaleza que va más allá de nuestra propia fuerza. San Agustín, un hombre de carácter fuerte, pero culto, un hombre que sí buscaba respuestas, con una capacidad de penetración y de discurso dialéctico profundo y hermoso. Encontró al Señor por su sinceridad. ¿Qué acaso el Señor no sabía de esa tendencia a la lujuria de San Agustín? ¿Y qué iba a engañar San Agustín al Señor? El Señor nos conoce en lo más profundo de nuestros movimientos, inclinaciones y aspiraciones. ¿Qué razón tenía San Francisco de Sales cuando alguien le preguntó, ¿cómo debo hacer la oración? Y él decía, cuando vayas a orar, recuerda que lo vas a hacer no ante un rey terreno, al que seguramente, si te consiguieran una audiencia o fuera a visitar tu casa, te esmerarías en que todo estuviera pulcro, que tus maneras y manifestaciones fueran de educación, de respeto. No, ese es un mortal igual que tú y yo. Cuando vas a dialogar en oración, lo vas a hacer con el Creador del universo, con aquel que todo lo que existe lo sacó sin haber materia preexistente, solo por su voluntad. Dice entonces, hazlo con esa reverencia, hazlo con ese respeto. Dice, pero sabes que no te pierdas en esto. Dirígete a Él como te diriges a la mejor de las madres. Y la mejor de las madres no es la del vecino, sino tu propia madre, que te conoció y te amó antes de nacer. Con ella no cubres las apariencias. Sabes que te comprende, te entiende y te apoyará incondicionalmente. Mientras tenemos a alguien que se llame madre en la tierra, nuestra madre, entonces sabemos que alguien nos ama auténticamente. No lo dudamos. Bien, dialoga con Dios como con la mejor de las madres. Dice, pero eres cuerpo y eres alma. Y pídele de las cosas del cielo y de la tierra, porque tienes necesidades en ambos universos. Y pídeselo en lenguaje sencillo, como cuando dialogas con el menor de tus amigos o con el mejor de tus amigos. Miren nada más, o sea, en lenguaje sencillo. San Agustín sabía que Dios conocía la profundidad de su corazón, los movimientos de su corazón,
y se manifestaba frágil. Quítamelo poco a poquito. Se le olvidaba que cuando nosotros nos humillamos y pedimos la asistencia del Señor, Él nos la concede y que nos vemos revestidos de una fortaleza que va más allá de lo que el hombre pudiera hacer o soportar. En este congreso de hombres en conquista, igual que San Agustín, muchos de nosotros que nos reconocemos y nos manifestamos frágiles e incapaces de remontar tantas torpezas, imperfecciones y pecados que llevamos clavados en nuestro corazón, ahí vamos a tener la bendición grande, y una bendición que empieza desde la asistencia. Recuérdense que el Señor dice, no son ustedes los que me escogieron, fui yo el que los escogí. No es fruto de la casualidad que los que vamos a concurrir, y me incluyo, miren que si han oído los promocionales, yo no estaba saliendo en ellos porque no se me había confirmado la asistencia, para que vean que los caminos de Dios, Él los mueve. No hay la suerte, el acaso, la casualidad. En el universo todo está sometido a leyes. A los 0 grados centígrados se congela el agua. A los 100 ebulliciona. Todo está sometido a leyes. Hasta este elemento humilde del agua, sometido a leyes exactas, dictadas por Dios. Y el encuentro que tengamos ustedes y yo, porque es un hecho que como Dios nos dé vida, yo voy a estar allí abordando un tema para ustedes. ¿Y ustedes por qué van a asistir ahí? Porque fueron primero invitados por el Señor y porque supieron responder a su llamado. No como fruto de la casualidad, sino porque ese es el día que tenía desde toda la eternidad el Señor reservado para darles gracia y bendición alta para ustedes y su familia. Asistan a este congreso de hombres. Y seguramente, igual que San Agustín pudo remontar toda su carrera y currículum de pecado, hasta terminar convertido en un gran santo y fundador de la comunidad religiosa de los agustinos, aquel pecador rudo, aquel pecador que hacía sufrir tanto a su madre, miren cómo después se quejaba y decía, qué tarde te conocí, Señor. Y decía, Señor, hiciste mi corazón para ti y mi corazón no descansa. Está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos del linaje, somos hijos de Dios y también de sexo masculino. Somos hombres en conquista. Es el momento que Dios tiene para que asistiendo a este lugar cambiemos nuestra suerte. Dios no lo permitiera jamás. De una condenación segura por los caminos que llevamos a una vida y un camino de santidad alta y de salvación. Pero ¿saben qué? No más nos salvamos o nos condenamos solos. Siendo líderes naturales dentro de nuestros hogares y nuestras familias, estamos para ejercer ese liderazgo, llevando a nuestro cónyuge. El hombre se salva por la mujer y la mujer por el hombre. Y que en nuestro testimonio, que a lo mejor no ha sido parte de nuestra vida muy edificante,
se han arrebatado los hijos para el reino de Dios. No dejen de asistir y llamen al 626-444-4442 para que les den más informes. Que Dios los bendiga.